Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Alexia y esto es de todo. El día de hoy les voy a presentar el proceso de remodelación de una casa que nos va a permitir conocer algunos tips como por ejemplo por qué es importante darle mantenimiento, cada cuánto deberíamos repintarla, impermeabilizar, cambiar las puertas y algo más. ¿Están listos? Vamos a comenzar. Y en todo este proceso de remodelación nos va a acompañar Víctor, a quien vamos a ver trabajar en diferentes sesiones. En este momento veo que estás como tirando un muro, Víctor, y además es un muro bien hecho, no es de duro o de tabla roca, es un muro. Es un muro muy macizo, sí. ¿Por qué lo estás tirando? Porque vamos a meter una ventana para que entre luz a la casa. ¿Cuánto tiempo te va a llevar tirar este muro? Prácticamente un día. ¿Tan poco? Sí, un día para tirarlo. Y ahí lleva el proceso de emboquillamiento. ¿Qué es emboquillamiento? Haga de cuenta el cuadro perfecto para que entre el ventanal. ¿Qué tipo de ventana? Una ventana de aluminio con cristal esmerilado para no tener visión del otro lado. ¿Qué elementos utilizas para tirar el muro, Víctor? Utilizo cinceles y maceta. Maceta es ese como martillo muy pesado. Esta que utilizamos para tirar muros, para varias cosas nos sirve esto. Sí. ¿Y por qué utilizas el cincel? Me imagino que te da más precisión para tirar solamente lo que tú quieres tirar. Es para tirar lo que quiera, recortar más que nada, no pasarme mucho a romper lo que no necesito. Sí. ¿Qué te parece si entonces continuamos recorriendo la casa para saber qué otras reparaciones les vas a hacer? Claro que sí. ¿Aquí qué vas a hacer? Aquí vamos a cambiar las ventanas por ventanas más modernas. Vamos a quitar unas partes de muro porque están empotradas estas ventanas ancladas a las esquinas. Nada más eso es lo que hacemos, pero es poco lo que se rompe acá. ¿Y esto es solamente una cuestión estética o tiene que ver con el funcionamiento de las ventanas? Yo las veo muy bien. Tiene que ver también con la función de las ventanas. A ver, vamos a abrirlas. Ahí. Ya no dan el funcionamiento que deberían de dar. ¿Cómo cuánto tiempo te va a llevar cambiar las ventanas? Las ventanas llevan un proceso de una semana más o menos cambiar todo lo que se va a hacer en remodelación de ventanas. Bueno, vamos para allá a ver qué más vas a hacer. Las cocinas normalmente son los espacios que más nos gusta remodelar. Como que si les haces un cambio pequeño se nota bastante. Sí, pues aquí prácticamente vamos a hacer varios cambios en cambiar todo lo que es lo de la tarja y el mueble. Todo se va a cambiar. También aquí es importante verificar la humedad. En este caso vemos que en el techo hay un poquito de humedad. Sí tenemos una humedad, que esto viene del baño y eso es lo que estamos verificando también en la parte de arriba. Y para trabajar entonces el techo y quitarle la humedad, ¿qué es lo que vas a tener que hacer? Tengo que trabajar en la parte de arriba antes que nada, encontrar todas las humedades y de ahí bajar a hacer el proceso de eliminar todas las humedades. Ya nos encontramos en el área del baño, el que está permitiendo que se filtre un poco de humedad hacia la cocina. Aquí sí vas a hacer varias reparaciones, ¿verdad, Víctor? Sí, aquí sí vamos a hacer varias reparaciones para que eliminemos la humedad de la parte de abajo, de la cocina. Sí. ¿Por qué vemos que aquí está como muy focalizado el área donde tienes que trabajar y hasta se puede ver a la pared del otro lado? Porque yo trabajé antes que nada del sentido contrario para no romper, porque ya de estos materiales luego a veces no los conseguimos, como para descartar, porque a veces son pequeños los detalles y para no hacerlos muy grandes. Y aquí vemos que la taza del baño está completamente retirada. Sí, la quité también porque vamos descartando humedades, porque puede ser luego también ahí como hicieron remodelaciones antes, empiezan a salir las fallas por ahí. ¿Al lavabo le vas a hacer algo? Al lavabo no, vamos a reubicarlo nada más también también vamos a buscar que tenga posibles humedades ahí, nada más. Y por ejemplo, la humedad que está en la pared. Aquí lo vamos a arreglar poniéndole un zoclo para no lastimar el piso.
Vamos a poner un soclito que impide que el agua moje a los muros. Y por acá, síganos. Y de este lado entonces podemos ver todo lo que Víctor tuvo que tirar para llegar a la falla sin perjudicar el mosaico. Sí, en esta lo primero que hicimos fue quitar parte del yeso que teníamos humedad para ir viendo de dónde venía esa falla de esa humedad. De ahí nos enfocamos hacia las tuberías para ver si la encontramos allá. ¿Qué vas a hacer en las habitaciones, Víctor? Vemos que por lo pronto ya quitaron todas las puertas. Sí, vamos a cambiar todas las puertas. Incluso ahorita estaban emboquillando las puertas. Esto es el trabajo de emboquillamiento. Escuadramos y todo para poder meter marcos nuevos. Ahora vamos a la habitación de enfrente. Los zócalos de todas las paredes están empezando a ser retirados. ¿Eso por qué es importante? Porque tenía la plaga de la polilla y los vamos a quitar para reemplazarlos por unos zócalos nuevos. Aquí arriba también hay un poco de humedad. Eso es un asunto que hay que atender en casi toda la casa. Es lo que vamos a atender en toda la casa porque incluso vamos a impermeabilizar en la parte de arriba. Eso viene de la parte de la azotea. En otra de las habitaciones hay alfombra y creo que muchas personas a veces hemos pensado en qué tan difícil sería quitar la alfombra y poner piso. Nada más quitarle los seguritos que tiene todo alrededor de la alfombra. Mire. Esta madera la tiene en toda la parte de abajo. Son como grapas que van incrustadas al piso y van asegurando para que no tenga movimiento la alfombra. Muy bien, pues entonces hasta aquí es el proceso de hoy. Vamos a regresar en otra sesión para ver cómo van los avances de la casa. Ah, claro que sí. Continuamos con el proceso de remodelación. Van a ver que muchas cosas que vimos la sesión anterior, esta vez ya están completamente cambiadas. Y en esta ocasión también nos acompaña José Luis, quien nos va a asesorar con toda su experiencia en la cuestión de rentar inmuebles, de remodelarlos. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en De Todo, José Luis. Gracias. Primero explícanos un poquito qué es lo que tenemos que considerar antes de rentar un inmueble. Bueno, básicamente es muy importante darse cuenta de cómo está la instalación eléctrica, cómo están las tuberías, cómo está la parte, digamos que la parte interna de la casa. Porque una vez que ya estás habitando, si tienes un problema de ese tipo, ya sea de plomería, de electricidad o de gas, por ejemplo, eso es muy difícil arreglarlo estando viviendo. Entonces creo que esos son detalles muy importantes. También obviamente si vas a tirar un muro o tienes que cambiar una ventana, pues eso es algo que ya viviendo es muy, muy complicado de hacerlo. Es muy interesante que comentes eso porque creo que normalmente nos fijamos como en las cuestiones externas, ¿no? Que esté bonito, que me guste, que el piso, pero lo que no vemos es la electricidad, la plomería y de qué manera podemos verificarlo. Pues creo que es importante que si ya vas a habitar una casa puedas traer a una persona que tenga experiencia en remodelación o inclusive un maestro de obras, porque sí hay cosas que se ven, detalles muy importantes. Si tú entras a una casa y de repente ves que no prenden muchas lámparas, pues quiere decir que hay algo mal con la instalación eléctrica. Si vas y ves el tablero y lo ves muy viejo, ves que no funcionan las pastillas, debe de haber otro problema, ¿no? Los excusados. Hoy en día la mayoría tienen que tener dos tipos de descarga. Tienen que ser un excusado de 6 litros o menos, que no haya humedades en las paredes. O sea, son cosas que sí te puedes dar cuenta de ya con un poco más de detalle, ¿no? Sin que tengas que romper una pared o hacer algo en la casa. Ahorita nos encontramos en un espacio que podría ser habitado como una sala de estar, ¿no? Es el primer lugar en el que nos recibe esta casa. ¿Qué es lo que sugerirías que se le hiciera a este espacio? Lo que yo veo es que las ventanas se van a cambiar porque las ventanas son muy importantes, le dan mucha vista a un lugar, le dan luz. Es importante también el color que le pongas, el color del piso. Los techos altos como en esta sala nos permiten utilizar lámparas que cuelguen. Eso ya es muy difícil encontrarlo en la ciudad, la verdad. Sí, exactamente. Sí, además de que hoy en día
es una ventaja poder tener una casa. La mayoría de la gente pues ya vivimos en departamentos y escuchas todo lo que hay arriba, ¿no? Entonces una casa es algo, ya es un lujo. Sí. Sí. ¿Y qué color le pondrías? Esta es como la pregunta del millón. Pues yo me iría por tonos suaves, definitivamente por tonos cálidos. Un color cálido hace el espacio visiblemente un poco más grande. Y ahora también puedes poner una pared de amarillo, la otra de blanco, y bueno, pues ahí ya le estás dando al cliente otra opción. Vamos a continuar por el espacio a ver qué más nos recomienda José Luis. Este es el espacio que está destinado a ser la cochera de la casa. ¿Qué es lo que recomiendas que tengamos en una cochera como de principio? Bueno, pues yo creo que la cochera es algo que debe estar con materiales muy sencillos, porque por el mismo humo del coche, por la grasa y demás, tienes que tener algo que sea fácil de limpiar. Un detalle que yo veo es que, por ejemplo, la lámpara que está ahorita ahí pues es una lámpara de casa. Entonces creo que es mejor poner una lámpara más sencilla, que no sea de metal, que no se oxide. Además, pues como tiene mucha altura para que en un momento dado sea fácil cambiar los focos. El detalle que me parece muy interesante es que van a dejar una ventana translúcida para que tengas aquí luz natural, porque si no se vuelve algo muy oscuro, y si tienes que verle los niveles al coche o algo, pues que tengas luz natural, no solamente luz artificial. Y otro detalle que veo es que el tener, por ejemplo, ciertos entrepaños, como tienes muy buenas alturas, puedes tener entrepaños para poner los líquidos que se utilizan para los coches, también algún lugar para guardar, porque en esta casa veo que no hay una bodega como tal. Entonces normalmente la gente en las cocheras las utiliza para guardar ciertos triques, ¿no?, que no puedes tener en la casa. ¿Tú qué recomiendas en una cocina? Las cocinas normalmente son espacios acogedores en los que nos gusta estar. Por alguna razón todo el mundo termina siempre platicando en una cocina, entonces tiene que ser un espacio agradable. Sí, yo creo que en una cocina es algo además muy personal, porque necesitas tener mucho espacio para guardar primeramente, y además debe de haber un espacio para que te puedas mover adecuadamente, pues. Yo creo que lo que es muy interesante en este tipo de casas, como decíamos, es la altura, porque la altura te permite poner más entrepaños, te permite poner lo que son las alacenas. Y el piso, José Luis, es algo que me llama mucho la atención. Este piso, que es cemento pulido, particularmente se ha puesto mucho de moda en los últimos años con las decoraciones industriales y un poco más eclécticas. Estos pisos son muy socorridos. Yo creo que si no se quiere invertir en una loseta para bajar costos, se puede pensar en una pintura epóxica que no es cara, pero sí es importante aplicar esa pintura antes de ocupar la casa, cuando haya mucha ventilación, porque el aplicar la pintura epóxica tarda en secarse varios días. En cuanto a la iluminación de la cocina, parece que el espacio está bien, tiene la iluminación como del pequeño patiecito, e incluso tiene un espacio abierto que conecta con lo que podría ser el comedor en todo caso. Así es. Sí, ese espacio que le da más luz, y porque en un momento dado pues no tienes que dar toda la vuelta y puedes, si tienes una comida, tienes invitados, pues vas pasando los alimentos. José Luis, y cuando pensamos en el área que potencialmente puede ser un comedor, ¿qué es lo recomendable o qué es lo que te suelen pedir tus clientes? Eso también es muy interesante. Bueno, yo creo que es muy importante la amplitud, la cercanía con la cocina, que tenga buena iluminación, y sobre todo que puedas poner una mesa, ya sea redonda, rectangular, de cualquier forma, pero que tengas espacio para moverte, digamos. A mí en lo particular no me gustan las cocinas abiertas, entonces aquí tienes muy bien separada la cocina. Nos mencionaste que había que fijarnos muy bien, por ejemplo, en la humedad, la situación de humedad de las casas. Aquí sabemos que hay humedad en esa pared porque anteriormente en el baño había una pequeña fuga,
pero es bastante visible. Creo que es algo que tenemos que poner atención. Sí, definitivamente. Yo creo que ahí, si una persona va a llegar a rentar un espacio, una casa como esta, es muy importante que le pregunte al dueño o a la persona que se lo está mostrando de dónde proviene esa humedad, si ya, qué hicieron para componerla y qué van a hacer para que no se vea, ¿no? Porque bueno, ahí finalmente está todavía visible. En la actualidad, la verdad es que encontramos las recámaras bastante reducidas. En cambio, las recámaras que son de una casa que ya tiene pues más de 50 años, vemos que hay demasiado espacio, el techo es alto, hay mucha luz. Es increíble poder tener una recámara de estas dimensiones, con esta iluminación. Y este closet, por ejemplo, se encontraba en la misma casa pero en otro espacio. Se reubicó como para seguirle dando utilidad. Eso también es muy bueno cuando hablamos de remodelar, porque es muy costoso remodelar una casa. Exactamente. Sí, sobre todo hablando de algo de carpintería, la carpintería cada vez es más cara. Yo creo que también tienes que considerar un poco el tema ambiental. Pues es increíble que puedas recuperar la madera y no tirar un mueble como estos, ¿no? Que es una buena madera, que no es formaica, y además darle un buen uso. Y otra cosa muy importante a considerar es el piso de madera. En realidad ya hay muy pocos pisos que sean duela-duela. Encontramos otras opciones que son a veces más económicas, más prácticas y más duraderas. Pero cuando ya tenemos un piso de madera, lo importante es tratar de conservarlo. Así es. Sí, sobre todo siempre y cuando tengas esa opción, porque en muchas de estas casas, si ya el piso está polillado o hubo, digamos que alguna humedad que ya no se pueda recuperar, porque es muy difícil que puedas encontrar la misma madera, porque además ya es madera que tiene mucho tiempo. Entonces si pones madera nueva se va a ver mucho la diferencia. Entonces es increíble, que es casi como de museo, ¿no? Que lo puedas todavía restaurar y seguir usando. Eso es muy importante. ¿Se acuerdan cómo estaba el baño? Tenía un piso de concreto y nos explicó Víctor que había una fractura, que es lo que hacía que la humedad se pasara a la parte de abajo, que también ya vimos. En esta ocasión lo que hicieron fue poner este piso y un zoclo para evitar que pasara la humedad. Y bueno, el baño en realidad no se le hicieron más modificaciones porque ese mosaico es muy bonito, niéguenlo. Claro, sí, ahora está muy de moda. Sí, además es que, bueno, supongo que cualquier persona que vaya a remodelar una casa como estas tiene que tener muy presente los costos que implica poner azulejo en todo el baño. Pero sí es muy importante arreglar las humedades que pueda tener las tuberías del baño hacia los cuartos, hacia la parte de abajo de la casa, lo que decía en un principio, porque si eso no lo arreglas, ya viviendo es un problema tener que arreglarlo. José Luis, y en cuanto a los aromas del baño, eso también hay que considerarlo, porque muchos baños incluso en la actualidad ya no tienen ventilación natural. Así es. Sí, hoy en día todo lo que es la ventilación lo resuelven con un pequeño extractor, que muchas veces no es suficiente. Aquí podemos ver que tienes una ventana de muy buen tamaño, donde realmente no necesitas tampoco un extractor, tienes una puerta también de muy buen tamaño. Sin embargo, hay lugares que son interiores, son baños interiores, y necesitas un extractor mucho más grande, ¿no? Para poder jalar todo lo que es el vapor, los olores. El olor no muchas veces es cuestión de que esté tapada la coladera, muchas veces es de que no tiene un cono, que ese cono es el que no permite que salgan los olores. Pero definitivamente en la regadera y por ejemplo en el lavabo, si tú abres tantito el agua y no se va bien, es que está tapada, y eso es muy importante, pedirle a un dueño que te entregue la propiedad con un buen mantenimiento, que esté desasolvada las tuberías. Son muchas cosas en realidad a las que tenemos que pensar cuando estamos remodelando una casa, cuando la vamos a poner en renta y también cuando la vamos a alquilar. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias a ti. Esta es la tercera visita que hacemos aquí a la casa. Las reparaciones ya son muy evidentes. Por ejemplo, ¿recuerdan cómo estaba esta habitación hace más o menos un mes y medio? La pared tenía un color verde bastante intenso y hacía que el espacio se viera mucho más pequeño. Ahorita ya incluso cambiaron el cancel de la ventana y este espacio está irreconocible.
Aquí en el comedor precisamente recordarán que había una puerta con herrería, una herrería muy bonita por cierto, que fue cambiada por esta ventana. El tipo de cancel es igual que el que vimos en el otro espacio, esto precisamente para que toda la casa tenga el mismo ambiente. Sin embargo, aunque fue cambiada la puerta por la ventana, sigue entrando suficiente luz. Y de este lado vengan. En esa esquina había mucha humedad. Era bastante evidente que la humedad, ya nos explicó Víctor, que venía del baño de arriba, ¿se acuerdan? Bueno, pues ahorita está completamente restaurado. Casi ni podríamos adivinar que aquí pasó algo. En las habitaciones también ya es muy evidente todas las reparaciones que han hecho. Por ejemplo, ¿recuerdan cómo era esta ventana? Ahora se abren así. Y Víctor nos había explicado que era necesario poner un tipo de cancel distinto al que estaba para que pudiera entrar más aire. Y bueno, creo que esta opción fue la mejor. También en esta habitación se cambió el piso. Aquí había una alfombra, ¿se acuerdan? Guardan bastante polvo, son más calienticas, pero en este caso convenía mejor un piso de este tipo. También encontramos algo muy distinto que son las puertas. Vengan. Las puertas estaban bastante llenas de polillas. Tenían muchísimos agujeritos y bueno, era una madera que ya estaba bastante usada. Las puertas son completamente nuevas y quedaron bastante bien, incluso aíslan el sonido. Este tipo de cuestiones es importante para que cuando rentamos un departamento, vamos a comprar alguna casa, sepamos qué tipo de ruidos puede haber. Por eso también es importante que visites los espacios en las horas en las que tú necesitas más silencio. Por ejemplo, por las noches o muy temprano en la mañana. Eso te va a dar un buen indicador de qué tanto se escucha en donde quieres descansar. Los baños y también las cocinas son los espacios en donde más se notan las remodelaciones y en donde quizás es más necesario también trabajar. Por ejemplo, el baño todavía no queda al 100%, pero ya vimos que instalaron perfectamente la barra, el lavamanos y en este momento están lijando la pared para que quede parejita y tenga un acabado más moderno. Se respetaron los mosaicos, que ya les había contado que me encantan, este tipo de mosaicos blancos, y que además es muy difícil tener que cambiarlos, todo lo que nos explicó Víctor. El piso también se cambió, no sé si recuerdan que era cemento pulido y ahorita pusieron un piso especial que es antiderrapante. Esto es muy peligroso porque en los baños solemos poner a veces mosaicos que son muy bonitos, se ven muy bien, pero que son bastante peligrosos. Y entonces recordemos que el baño es un lugar húmedo y primero está la seguridad. Así que este piso quedó excelente aquí. En el capítulo de hoy tuvimos la oportunidad de aprender algunos aspectos que son fundamentales y que tenemos que tomar en cuenta antes de rentar o comprar alguna propiedad. Y también si somos nosotros quienes vamos a emprender alguna remodelación, en este capítulo pudimos conocer los aspectos básicos que tenemos que considerar para que nos quede hermosa como esta casa. Tienes que volver a ver este capítulo para que las recuerdes, así que entra a nuestro podcast en iTunes y también a nuestro canal en YouTube. Y si quieres dejarnos algún saludo, tienes comentarios, regálanos muchos likes en nuestro Facebook y en nuestro Twitter, síguenos. Yo soy Alexia y los espero la próxima para seguir aprendiendo juntos de todo.